Bueno, el doctor Juan Alberto Díaz Plasencia, él es docente de cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo, Perú. Es jefe del Departamento de Abdomen del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo en el Perú. Es maestro en medicina y en docencia e investigación en enseñanza superior, doctor en medicina, en ciencias de la educación y en planificación y gestión, y es vicerrector de investigación de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, Perú, y además no está aquí puesto, pero estamos muy orgullosos porque él fue egresado de la primera generación de este programa y eso nos enlaza afectivamente con él y por eso me da mucho gusto poderlo saludar esta mañana. Adelante, Juan Alberto. Gracias, Ramón. Voy a compartir pantalla. Sí se observa, ¿verdad? Bien, en primer lugar, agradecer al comité organizador por la gentil invitación a mi persona. Y en segundo lugar, como lo ha dicho Ramón, tuve la oportunidad de ser participante del primer programa de alta gerencia en educación médica, el cual me permitió tener una visión más amplia. Y también saludar a los participantes de todo Hispanoamérica que están presentes de manera virtual. Bien, yo voy a enfocarme en el tema fundamentalmente del residentado médico y vamos a ver qué retos y oportunidades existen en la evaluación del desempeño. El objetivo fundamental de esta presentación, pues, justamente es identificar aquellas dificultades que surgen, que se originan en el proceso de evaluación del desempeño y que afectan la implementación, la precisión y la utilidad del sistema de evaluación en la formación médica profesional. Además, al final proponer algunas estrategias prácticas para maximizar pues, la efectividad de todos los formatos de evaluación basada en el lugar del trabajo. En la actualidad, la evaluación de las competencias se enfrentan grandes desafíos prácticos que pueden afectar su validez y la confiabilidad. La evaluación basada en el lugar de trabajo en la actualidad representa pues, un enfoque fundamental para la formación médica. Este método de evaluación además busca valorar las competencias de los profesionales sanitarios en el entorno laboral real de su práctica clínica diaria. Un nuevo enfoque, antes hablaron, por ejemplo, de estrategias metacognitivas del aprendizaje autodirigido, el aprendizaje reflexivo, y justamente eso, además de la identidad profesional, esas capacidades metacognitivas van a permitir pues, un aprendizaje autorregulado. Además, siempre, y ya lo enfatizó también Ramón, en relación a las actitudes críticas profesionales, los comportamientos, los valores médicos, indudablemente, pues esto aunado a las habilidades clínicas y a los conocimientos. Entonces, la competencia resulta ser una experiencia multidisciplinaria que comprende, miren, la integración de todos estos parámetros de conocimientos médicos, habilidades, actitudes y capacidades metacognitivas que van a reflejar las necesidades de los actores de la atención médica a futuro y que se infieren fundamentalmente de las evaluaciones del desempeño de los médicos residentes. Últimamente, Tenkate ha definido la competencia médica como un constructo multicapa. Aparte de los conocimientos de habilidades canónicas obligatorias que debe saber todo médico, él se ubica en la parte de la competencia contextualizada, ¿no? Que son visibles fundamentalmente a través de la práctica de la atención médica que nosotros observamos en el desempeño de los residentes. Y el otro es este gran desafío, ¿no? De la competencia personalizada. Como ustedes ven, acá estamos la competencia contextualizada que corresponde pues, a los residentes y también a la educación médica continuada. Entonces, aquí ya hay una integración de habilidades, intereses, hábitos, convicciones personales, ¿no? Vinculadas con la personalidad. De tal manera que esto requiere pues un enfoque y un avance en relación a esto para evaluar cómo hacer que un proceso justo, objetivo, pueda evaluar esta competencia personalizada. Miren, ya sabemos, por ejemplo, que en la capa 2, en la competencia contextualizada, las condiciones
a veces entre los candidatos en los residentes no puede estandarizarse porque los pacientes son diferentes, porque los contextos clínicos son diferentes, porque no hay una confiabilidad interevaluador. A veces mucho la competencia también depende del propio residente, ¿no? Del avance que tiene en relación a otros de su mismo nivel. Y como les había comentado, la competencia como arte de la medicina en la actualidad pues, es el foco de atención para ver cómo podemos evaluar esto de manera integral. Entonces, el enfoque actual de la evaluación basada en competencias está centrado justamente en resultados medibles y en las actividades profesionales confiables. Esta es la pirámide de Miller, que ya todos lo conocemos. Es una pirámide, si bien es estática, sin embargo, nos permite establecer y definir cómo en la punta de la pirámide de Miller es lo que se conoce como el desempeño. Aunque algunos consideran también que demuestra cómo en este escalón la simulación de alta fidelidad también corresponde al desempeño. Sin embargo, miren ustedes, ven los diferentes formatos que en la actualidad se han implementado como para evaluar el desempeño de los residentes. Y esto es lo que habíamos considerado, o sea, en la actualidad, aparte de los 4 peldaños que tiene la pirámide de Miller, el aspecto de las habilidades blandas o habilidades críticas, fundamental, ¿no? También que se debe considerar a través de una evaluación no solamente cuantitativa, sino como cualitativa, que permita establecer y definir cuándo es confiable un residente para que pueda desempeñarse ya sin supervisión. En la actualidad, la clasificación de las herramientas de la evaluación basada en el lugar del trabajo corresponde a mediciones de eventos únicos, que luego vamos a detallar. La evaluación, medidas de retroalimentación. Esto es fundamental y luego vamos a ver cómo se puede implementar una cultura de retroalimentación. También hay medidas de rendimiento global y método de agregación, donde el portafolio dentro de la evaluación programática cumple un rol fundamental en el residentado médico. Entonces, estas son, miren, las herramientas de medición de eventos únicos que mayormente se utilizan como formato de evaluación en el residentado médico, y en las consultas de pacientes tenemos los minisex, la evaluación directa de habilidades técnicas procedimentales en relación, por ejemplo, a procedimientos quirúrgicos o otros procedimientos médicos en donde se puede apreciar y se puede evaluar cómo hace un procedimiento el residente. Y el otro son las discusiones de casos clínicos, ¿no? Que aquí hay un análisis estructurado de casos clínicos que han sido manejados por el residente. En la actualidad, el modelo de actividades profesionales encomendables se define como una unidad de práctica profesional que se puede confiar completamente a un aprendiz, en este caso el residente, tan pronto como haya demostrado la competencia necesaria para ejecutar esta actividad sin supervisión. Entonces, la orientación de la evaluación del desempeño en la actualidad está en implementar este modelo. El impacto, indudablemente, pues, de estas actividades profesionales confiables ha generado creciente necesidad de procesos de evaluación que documenten el dominio progresivo de los residentes en los entornos clínicos reales. Aquí, por ejemplo, una actividad confiable por encargo, relacionado, por ejemplo, a la comunicación con los pacientes y familias. Ahí está la definición operacional. Y cómo, miren, mediante los formatos de evaluación basada en el lugar del trabajo, nosotros podemos, ¿no?, mediante observación directa, podemos observar al residente cómo se desempeña en sus habilidades de comunicación clínica. Y miren, generalmente el residente de primer año empieza acá, ¿no?, bajo supervisión flexible, en este caso en relación a observar las habilidades de comunicación de manera directa, puede ya llegar a un nivel 4, por ejemplo, residente de segundo o de tercer año, dependiendo de la especialidad, y el nivel de experto se considera, pues, ya generalmente es el grado final en el cual debe alcanzar, ¿no?, el desarrollo de esta habilidad el residente al final de su formación. Entonces, habíamos comentado que la evaluación del desarrollo de competencias
en la actualidad, sin embargo, se consideran como estos como medidas estáticas que no aprecian plenamente pues, el desarrollo integral de las competencias. De tal manera de que es importante integrar aspectos más cualitativos para determinar si un residente pues, posee un proceso razonable para adquirir y sobre todo integrar esos conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tener un desempeño exitoso en el mundo real. Y no olvidar también la naturaleza bidireccional de la competencia, es decir, siempre debemos hacer de manera longitudinal una evaluación de esos logros, una reevaluación periódica, ¿no? Para verificar que el mantenimiento de esa competencia está ahí. Y además, incorporación de nuevas tecnologías, como lo habían expresado, ¿no? En una participante en relación a la inteligencia artificial, que permiten establecer y tener una base de datos y hacerlo los procesos más dinámicos y rápidos. Y igualmente es necesario siempre la actualización de dominios para adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo sanitario. Entonces, para la evaluación de las competencias, nosotros tenemos un comité de competencia clínica. Este comité de competencia clínica revisa el progreso, ¿no? De los residentes en relación a la adquisición de las competencias y de los hitos específicos para cada especialidad. Además, luego de hacer una evaluación, ¿no? Recomiendan experiencias específicas, ¿no? Si el caso lo requiere, para abordar deficiencias en aquellos residentes, pues, en el cual se ha detectado esta dificultad y que, sobre todo, este comité garantice la equidad en el acceso a las oportunidades educativas. ¿Cuáles son en la actualidad algunos desafíos en relación a la evaluación? Hay, por ejemplo, la competencia clínica se evalúa a través del desempeño del residente, que no siempre refleja pues, la competencia real que él tiene. Además, hay factores que influyen en la evaluación y esto puede ser afectada por circunstancias personales, confiabilidad intra e interevaluador y condiciones también del examen. Entonces, las soluciones propuestas son establecer evaluaciones en diferentes periodos de tiempo, en diferentes formatos, para tener pues, ¿no? biopsias múltiples que me permitan tener pues, una evaluación más integral. Pero ¿cómo actuar cuando hay el desempeño deficiente? Y esto también representa un desafío en la evaluación de los médicos residentes. El desempeño refleja la competencia real del residente o si existen factores externos influyentes. Entonces hay que plantearnos siempre esta interrogante. También hay un concepto de negligencia clínica, cuando un residente pues, no alcanza la capacidad propia, no alcanza la competencia esperada para el nivel profesional. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar en este momento? ¿Cuál es el debido proceso? Porque este es un punto álgido, punto crítico que nosotros vemos en el sistema de residentado médico. Y además, ¿cuáles son los escenarios de intervención de acuerdo a la evaluación programática de los residentes de las diferentes especialidades? Si una persona se desempeña al máximo de su capacidad, pero no alcanza el nivel esperado, pues requiere corrección. O su desempeño no refleja su competencia real, aquí sí requiere un análisis, ¿no? de causa raíz. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿todos los residentes tuvieron acceso a experiencias curriculares comparables que les permitan cumplir con todas las competencias del programa? Los marcos educativos actuales exigen que los residentes pues, cumplan criterios o estándares para evaluar su progreso. El desafío para los programas, ¿no? con múltiples centros de formación y cohortes numerosas, pues justamente se refleja en este parámetro. Hay numerosos entornos y rotaciones de los residentes. Hay diferentes tipos de profesores, evaluadores con diferente capacidad docente y de evaluación, y no siempre pues los residentes tienen las mismas oportunidades para practicar habilidades nucleares o recibir retroalimentación formativa en sus diversas rotaciones, entornos y por parte del profesorado. Entonces, el Comité de Competencia Clínica va a tener que tomar decisiones, ¿no? y recomendaciones sobre los residentes y su progresión en hitos o estándares, y estos deben ser
esta evaluación debe ser justa, los resultados deben ser válidos, legalmente defendibles y que van a depender del criterio profesional experto de los miembros del comité. Hay algunos errores en la evaluación del desempeño y sobre todo tiene que ver con la equidad en la toma de decisiones y recomendaciones. El comité debe reconocer la variabilidad en experiencias formativas y datos de evaluación, como habíamos señalado, evaluar la evidencia clave para lograr un consenso y emitir recomendaciones defendibles. No se olviden que esto puede ir hasta el Poder Judicial. Criterio profesional respaldado por procesos estandarizados. Las recomendaciones arbitrarias y una falta de estandarización de procesos, esto es lo que hemos visto, si los procesos no están bien definidos en la evaluación de los residentes, basta que se encuentre una brecha para que pueda, ¿no?, la decisión del comité pueda ser puesta pues, en duda, ¿no? Entonces, aquí es fundamental la estandarización de los procesos de la evaluación y sobre todo el debido proceso o garantía de equidad procesal, como se conoce también, en aquellos residentes pues, que no cumplen con las expectativas y que los programas consideran su remediación o despido. Entonces, la equidad va porque, miren cuál es el impacto de esta medida, porque la expulsión del programa a menudo es una medida que pone fin a la carrera de un residente de manera potencial. De tal forma, pero lo primordial, ¿no?, es la seguridad del paciente e implementar medidas correctivas inmediatas. Sobre todo, por ejemplo, nosotros hemos visto en el área quirúrgica hay residentes pues, que no tienen capacidades, no tienen habilidades para hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces, siempre poner en el centro la seguridad del paciente. Debe haber alineación de políticas, procedimientos y procesos del programa con regulaciones institucionales, sistemas de acreditación y leyes y directivas. Nosotros en el Perú nos regimos por el Consejo Nacional de Residentado Médico y cuando expulsamos a un residente del programa, CONAREME tiene una oficina de asesoría legal que está en completa vinculación con la oficina de asesoría legal de la universidad, de tal manera que esto garantiza, ¿no?, el debido proceso del residente, ¿no?, cuando es expulsado del sistema de residentado médico. Entonces, la equidad en políticas y procedimientos programáticos protege al residente, al programa, a la institución y al paciente. En Estados Unidos, el debido proceso para los residentes requiere notificar deficiencia o incumplimiento de expectativas que resulten sanción o despido luego de un proceso de evaluación negativo para el residente, oportunidad de examinar pruebas en que se basó esa decisión académica y se debe establecer también que el residente debe tener la oportunidad de ser escuchado con procedimientos que culmina siempre pues, en la apelación en la máxima autoridad, el decano en este caso, en la toma de decisiones. Entonces, la notificación escrita garantiza que las partes pues, actúen en igualdad de condiciones y documenta que el residente conocía previamente las competencias que debían, ¿no?, ser evaluadas posteriormente en su formación y que no cumplió. Las apelaciones disciplinarias y académicas documentadas dentro de directrices institucionales y todo esto debe compartirse pues, con las partes interesadas. Entonces, el debido proceso sustantivo es fundamental. Las evaluaciones académicas y procesos disciplinarios siempre deben basarse en documentación razonable de todos los formatos de evaluación que han sido implementados y cuáles son los resultados que ha obtenido para evitar pues, problemas legales al final. Las expectativas de los residentes deben ser siempre justas y razonablemente consistentes y es aceptable medidas correctivas y un escrutinio adicional para garantizar sobre todo y poner siempre en el centro a la seguridad del paciente. También no olvidar que el aprendizaje y la evaluación tiene que ver con el entorno del aprendizaje, las características físicas, psicológicas, ¿no? La salud mental es fundamental en nuestros residentes también, sociales, emocionales, relacionales. Están vinculadas también a la capacidad, ¿no?, que los residentes tienen para obtener el éxito. Y sobre todo, la cultura de retroalimentación. Esto es fundamental en un programa. Aquí, en esta cultura, todos reciben, ¿no?, solicitan y utilizan continuamente retroalimentación para mejorar su desempeño.
En esta cultura de retroalimentación, el entorno de aprendizaje debe ser psicológicamente seguro, todos los miembros deben estar involucrados, tanto de las jerarquías organizativas, ya que esto va a permitir pues una mejor retroalimentación para mejorar el desempeño. También, entonces, la evaluación del desempeño de graduados en medicina está evolucionando hacia modelos más dinámicos, tecnológicos y centrados en el bienestar. Los retos giran en torno a la ética, ¿no?, a la equidad y a la adaptación cultural. Y las oportunidades destacan la innovación tecnológica y una evaluación personalizada. Los programas siempre preparan a los residentes para tratar a pacientes con las mejores habilidades posibles. Sin embargo, se subestima áreas como habilidades interpersonales, aprendizaje permanente, profesionalismo e integración de los conocimientos que son nucleares en la práctica clínica. Y también las herramientas que se deben aplicar deben ser pues, eficaces para fomentar el aprendizaje autodirigido, autorreflexivo y profundo. La implementación, indudablemente, de un sistema de evaluación en el residentado médico requiere planificación y una capacitación meticulosa, porque esta se debe realizar en entornos asistenciales diversos, en diferentes contextos, para garantizar que las competencias se mantienen constantes independientemente del entorno de trabajo, en situaciones clínicas diversas, en pacientes agudos, crónicos, urgentes y no urgentes, y la adaptabilidad profesional que requieren pues, los profesionales que trabajan en un entorno sanitario complejo y en constante evolución. Los desafíos siempre pues hay restricciones de tiempo en relación a los evaluadores, la capacitación debe ser permanente y uniforme, las evaluaciones deben ser también de manera estandarizada y la percepción de la parcialidad en la retroalimentación a veces pues tiene que ver con la confiabilidad y percepción que tienen los residentes sobre este sistema de evaluación. Entonces, los desafíos en la implementación siempre pues, es la falta de evaluadores, a veces los datos siempre deben protegerse durante la evaluación y la retroalimentación, la percepción que tienen los residentes sobre la objetividad, ¿no?, de la evaluación y las normas universitarias, la normatividad debe adaptarse para establecer y definir bien este tipo de evaluación. Los principales sesgos, siempre pues hay evaluaciones a veces se basan en juicios que están propensos a sesgos, hay a veces inflación de puntuaciones, selección de los evaluadores, también a veces los residentes pues seleccionan a los docentes más jóvenes que, bueno, son de repente más propensos a calificar mejor que los que ya tienen una mayor edad. La autoevaluación, podemos subestimar o sobreestimar nuestras capacidades. Entonces, las estrategias para superar estos desafíos es la optimización del tiempo, la retroalimentación interprofesional, la formación especializada y la simplificación de las herramientas. El reto de la retroalimentación es una percepción positiva. Los residentes deben percibir esta retroalimentación que les sirva para desarrollarse con éxito. La resistencia crítica, a veces resulta difícil aceptar las críticas directas y comentarios negativos por parte de los residentes. La retroalimentación negativa a veces puede afectar también el rendimiento y el aprendizaje superficial puede provocar pues, una lectura incompleta y tendencia a este. Las características de una retroalimentación efectiva que debe ser oportuna, específica, accionable y equilibrada. Los problemas que surgen en la retroalimentación es la falta de credibilidad, retrasos en la entrega, falta de especificidad y ausencia de planes accionables. Y las estrategias para superar estos desafíos es la familiarización temprana con todos los formatos de la evaluación basada en el lugar de trabajo, la formación de evaluadores, la inclusión de la educación basada en la evaluación en el entorno laboral, en un horario pues, académico y la tecnología que puede pues, a través de los portafolios virtuales permitir obtener mejores evidencias de la evaluación. Entonces, miren, este es un modelo integral. Generalmente las sesiones que tienen en los formatos que en Minisex generalmente debe ser de 20 a 30 minutos por sesión.
Si se prolonga más, debe ser de forma, pues, de particionarse, ¿no? Y en otro evento, ¿no? Hacer nuevamente otra evaluación. También la evaluación completa, multifuente de 360 grados por parte de pacientes, pares y supervisores podría ser también como parte de de este proceso de evaluación del residentado médico. La evaluación programática en la actualidad es fundamental, sobre todo para tomar decisiones al final del año académico en relación a la promoción de los residentes, basado fundamentalmente pues, en todos estos formatos, resultados que se obtienen a través de estos formatos de la evaluación basada en el lugar del trabajo. La evaluación debe ser, como ya se ha mencionado, también formativa, aparte de la evaluación sumativa, que va a permitir pues, superar las barreras e implementar de manera integral este sistema de evaluación. Las evaluaciones también se deben incorporar de manera cuantitativa y cualitativa mediante evaluaciones numéricas, evaluaciones narrativas y decisiones informadas. Al final, los beneficios de la evaluación basada en el lugar del trabajo tienen un impacto educativo positivo a través de la retroalimentación de múltiples fuentes y que van a permitir pues, una efectividad de este sistema de evaluación. Los portafolios digitales en la actualidad permiten pues, evaluar y es una herramienta fundamental para evaluar el progreso de los residentes. Entonces, tenemos cómo los residentes cumplen, ¿no? Las actividades confiables por encargo, los hitos, ¿no? Que están estandarizados en su formación. Todo esto, ¿no? Se evalúa fundamentalmente a través del portafolio de los residentes que van a permitir pues, tomar decisiones de si va a progresión o remediación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para incorporar el contexto en la evaluación? Convocar a las partes interesadas en una comunidad de aprendizaje comprometida con la construcción de un sistema de evaluación de alto valor longitudinal, con recursos adecuados y plenamente contextualizados. Adaptar y ampliar métricas sobre resultados clínicos, experiencia de pacientes y trabajo relacionado para ponerlas a disposición de educadores y buscar la evidencia de la competencia contextualizada. Asegurar que los datos de evaluación provengan de escenarios simulados estandarizados que permitan también estudiar la competencia contextualizada, aparte en el contexto real. Estudiar influencia de niveles micro, macro y meso del contexto durante una consulta clínica en un entorno laboral, tanto para la evaluación formativa como para la evaluación sumativa. Y reflexionar sobre cómo los factores contextuales pueden contribuir a los resultados en la atención clínica e incorporarlos en la evaluación. Miren, este es el desafío de la evaluación del ACE. Resultados, este es los 4 niveles de Kirkpatrick. Nosotros hicimos un estudio en el programa de residentado médico de la universidad y establecimos, miren, cómo en un periodo, ¿no? de 3 años, cómo por encima de la media de 3 es pues, aceptable en relación a cómo los residentes, ¿no? consideraron al portafolio, al MINISEX, a la evaluación de actividades procedimentales, a la retroalimentación por parte de la plana docente, a la discusión de casos clínicos, la incorporación en el portafolio de un incidente crítico en su estructura y la evaluación de 360 grados dado por otros profesionales de la salud. Y miren cómo se evaluó el impacto, ¿no? Si bien es cierto el impacto es multifactorial en esta cohorte de residentes que el programa de residentado médico se inició en el 2011 hasta el 2014 y ya hemos hecho un seguimiento actualizado cómo es el aprendizaje en ellos, cómo ha mejorado, pero ustedes pueden ver que hay cómo esto tuvo impacto la formación del residentado médico en mejorar de las instituciones sedes clínicas de la universidad. ¿Cómo mejoró? Miren, en este periodo bajó desde 2008 al 2007, muy cerca a la diferencia estadísticamente significativa, y sobre todo, miren, el impacto en las infecciones intrahospitalarias. El sistema de residentado médico no solo mejora los procesos asistenciales, ¿no? sino que también hace que los docentes, ¿no? tengan que también mejorar
no solamente en sus conocimientos, sino también en sus habilidades y en sus actitudes. Conclusiones, entonces, la adopción de la evaluación programática es implementar múltiples evaluaciones en el residentado médico para tener una evaluación integral, objetiva y justa que les permita pues, al estudiante hacer saber que la evaluación direcciona el aprendizaje, incorporar la evaluación cualitativa. El desarrollo continuo es importante para seguir investigando y ajustando métodos para optimizar la evaluación en el residentado médico. La planificación meticulosa, la capacitación dual para formar tanto a formadores como alumnos, una retroalimentación efectiva y la integración sumativa en el comité, en la evaluación programática son aspectos fundamentales. La evaluación basada en el lugar de trabajo, entonces, es un pilar fundamental en la educación sanitaria, es esencial para garantizar que los profesionales pues, cumplan con las competencias requeridas, adherirse a principios de evaluación y reglas de evidencia, alinear las evaluaciones con objetivos y estándares claros e incorporar las CEPAs, actividades confiables por encargo, ¿no? La evaluación puede mejorar eficazmente el aprendizaje y el desarrollo profesional en el ámbito sanitario. Estoy atento a cualquier inquietud, a cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan Alberto. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Adelante, Roberto. Maestra doctor Plasencia, muy bonita exposición. Un saludo desde Cajamarca también. Doctor, quería hacerle una consulta, ¿no? Bueno, la exposición ha sido muy interesante, pero ¿cómo la podemos nosotros desde nuestra universidad bajarla al llano, ¿no? ¿Cómo hacer que se mejore esta parte de seguimiento? ¿Cómo se mejora esta parte del acompañamiento? Para que nuestros residentes, pues, que sabemos que son heterogéneos, que cada uno tiene sus cualidades, viene con formaciones diferentes de diferentes universidades, hagamos que se uniformice toda esta situación y esto permitamos, pues, que se estandarice estos procesos, como usted hablaba, esta seguridad del paciente y encajen estas competencias con las cualidades que deba tener un residente, ¿no? Gracias por la pregunta, doctor. Efectivamente, implementar un sistema de evaluación basada en el lugar de trabajo es un gran reto y a veces esto constituye un cambio de paradigma en relación a la evaluación en el residentado médico. Pero lo fundamental acá es un programa de capacitación, tanto docente como también para los residentes, ¿no? Que van a ser los sujetos de la evaluación. Entonces, una estandarización en los procesos de evaluación va a disminuir esa confiabilidad, va a mejorar la confiabilidad interevaluador y va a hacer que los formatos que se apliquen, que habíamos señalado, ¿no? tengan pues una validez y una confiabilidad aceptable. Lo otro es que también esto requiere mucho involucramiento por parte, ¿no? de la parte que lideran, ¿no? las facultades de medicina y los programas de residentado médico, para que todos este sistema de evaluación no solamente permita que los residentes obtengan las competencias al final de su formación, sino que también haga que los resultados retroalimenten el proceso y sobre todo los planes de estudio para la mejora continua. ¿Alguna última pregunta? Bueno, si no fuera así, pues agradecemos infinitamente, como siempre, al doctor Juan Alberto Díaz Plasencia. Y, y bueno, lo que toca ahora, según el programa, es tomarnos una pausa saludable. Así que pues nos vemos dentro de 14 minutos para iniciar nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Gracias, Ramón. Hasta la próxima, hasta una próxima oportunidad.